La resistencia a los antibióticos es un problema de salud global que requiere soluciones One Health, ya que no entiende de ámbitos ni fronteras y representa un importante riesgo para la salud de todos. Este fenómeno provoca 700.000 muertes al año en todo el mundo y genera un gasto sanitario adicional en Europa de unos 1.500 millones de euros. Si no se toman medidas urgentes para evitarlo, en 2050 la resistencia podría convertirse en la primera causa de muerte, por delante del cáncer. ¿Cómo actúa España frente a la resistencia? Para afrontar este grave problema de salud pública, España ha sumado a la estrategia global su Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos. En marcha desde 2014, siempre de acuerdo con la estrategia internacional y europea, el plan avanza con un objetivo central: frenar el desarrollo y la diseminación de la resistencia bacteriana, impulsando la reducción del consumo de antibióticos. Con esa meta, el plan trabaja en 6 líneas estratégicas comunes para salud humana, salud animal y medio ambiente. La vigilancia del consumo de antibióticos y la resistencia. En hospitales, centros de salud y granjas, para mejorar los sistemas de vigilancia ya en marcha y obtener datos cuyo análisis permita reducir el consumo de antibióticos. El control de la resistencia mediante la implementación de programas de promoción del uso prudente de los antibióticos como los PROA en hospitales, atención primaria y centros de larga estancia, o los programas REDUCE en todos los sectores ganaderos. La prevención de las infecciones bacterianas para disminuir la necesidad de uso de los antibióticos a través del impulso de buenas prácticas de higiene en centros sanitarios y explotaciones ganaderas. La investigación sobre antibióticos y resistencia para mejorar el conocimiento de este problema y apoyar la investigación de nuevos antibióticos y tratamientos alternativos. La formación continuada sobre el uso adecuado de los antibióticos en todas las etapas formativas de los profesionales sanitarios para actualizar sus conocimientos y optimizar la prescripción. La comunicación para la concienciación de todos los colectivos involucrados en esta problemática sobre la importancia del buen uso de los antibióticos, a través de campañas enfocadas en colectivos específicos: pacientes, cuidadores, estudiantes universitarios, niños o ganaderos. La solución al problema de la resistencia está en tus manos. Ayúdanos a conseguir que los antibióticos sigan funcionando. Súmate al plan. Buenas tardes a todos. Gracias por tenernos en cuenta también a la pediatría. Y bueno, como ya se ha dicho, yo soy María José Martín, soy pediatra de atención primaria y trabajo en el centro de salud aquí puesto de Tudela, pero bueno, también voy a otro pueblo que es Guevillas. Me he confundido en la fecha, como podéis ver. Bueno, el motivo de esta charla pues es optimizar el tratamiento antibiótico empírico en pediatría, que yo creo que es un colectivo que consume mucho antibiótico, todos somos conscientes de ello, y sí que se ha visto que hasta un 30-50% de las prescripciones son innecesarias. ¿Por qué? Ya se ha estado diciendo aquí. Muchos son procesos respiratorios de vías altas, están producidos por virus. Otro proceso, que son las faringoamigdalitis en los menores de 3 años, también su origen es viral y no van a necesitar un tratamiento antibiótico. El tratamiento va a ser sintomático. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente? Pues que existe un consumo muy elevado en el grupo de niños de 0 a 3 años. Este grupo de niños, actualmente casi todos van a la guardería, van sufriendo pues entre 8, 10, 12 procesos anuales. La gran mayoría de ellos son de origen viral, pero a los padres les resulta muy complicado el creerse que de todos estos procesos que tienen, uno o ninguno va a necesitar un tratamiento antibiótico. Tenemos que tener en cuenta que las complicaciones no van a aparecer nunca al inicio de los procesos, con lo cual no es necesario iniciar un antibiótico nada más ver al niño. Siempre podemos esperar, reevaluarla cada 48 o 72 horas hasta ver la mejoría o la resolución del proceso, o si en algún momento aparecen las complicaciones, es cuando entonces pautamos el tratamiento. Esto, bueno, ya se ha comentado, que he visto con la prescripción inmediata o diferida en pediatría, no se ha visto que exista un aumento de las complicaciones. Sí que yo en lo que había revisado no veía una diferencia en la satisfacción de los padres, tanto el que salgan de la consulta con la receta o que la puedan
coger más tarde, pero lo que sí que está clarísimo es que disminuye muchísimo el consumo de antibióticos y ese menor consumo nos va a llevar también a una disminución de las resistencias. El primer proceso que vamos a tratar, quizás el que nos extendamos un poco más, es el de la faringoamigdalitis. El estreptococo supone solamente el 30-40% de las infecciones entre los 3 y los 13 años. Los menores de 3 años son procesos víricos. Actualmente se está diciendo que a lo mejor hay que bajar un poquito el rango en los menores de 2 años por esa asistencia a la guardería de los niños que se van contagiando. Y en los menores de 18 meses es excepcional que aparezca un estreptococo. Es importante hacer un diagnóstico. Hoy en día en pediatría se tiene como un poco más en cuenta, ¿no? Porque como hay muchos niños que van repitiendo sus procesos, es importante diagnosticarlo bien. Porque hay niños que pueden tener síndromes autoinflamatorios, pues el famoso FAPA, que tienen fiebre recurrente, repiten sus procesos febriles cada 4 o 8 semanas, siempre con una cadencia un poco similar, asociado a una faringitis, adenitis y aftas. En estos casos, el tratamiento antibiótico no funciona. Entonces, si no hemos hecho un diagnóstico correcto, los vamos a ir tratando, va a parecer que tienen amigdalitis de repetición, van a acabar consumiendo muchos antibióticos, van a acabar en el otorrino. Entonces, de ahí la importancia del diagnóstico. ¿Cómo podemos hacer ese diagnóstico correcto? Pues podemos utilizar las distintas escalas que hay. Todas ellas, la de Centor, McISAC o la de Fever Pain, no se tienen que utilizar como para seleccionar a los niños a los que vamos a poner un tratamiento antibiótico, sino que son los niños que van a ser candidatos de realizar un estudio microbiológico, bien un test rápido o hacer un cultivo. Estas son las escalas que todas valoran un poquito los mismos factores, pues el que tenga fiebre, ausencia de tos, ausencia de mucosidad, dolor de garganta, inflamación de los ganglios y alguna tiene en cuenta también un poquito el rango de edad. He marcado en rojo, no sé si se pierde un poco la visión o no, cuando puntuamos a un niño que estamos viendo en la consulta con cualquiera de estas escalas, ¿no? Tiene fiebre, dolor de garganta, no tiene mocos, no tiene tos, tiene 5 años, pues le vamos a dar una puntuación de 4 o 5 dependiendo de las escalas. Vemos unas amígdalas rojas o incluso podemos ver un exudado. Con puntuaciones elevadas de 4 o 5, solamente un 50% de los procesos son bacterianos. Es decir, nos estaríamos equivocando en 1 de cada 2 niños si no le hemos realizado una prueba de diagnóstico. Si nos estamos equivocando, le estaríamos tratando con un antibiótico que no precisa en ese momento y generando también pues, un aumento de resistencias. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el adenovirus es muy típico en los niños que produzca una amigdalitis exudativa, con lo cual también nos puede engañar en el diagnóstico. Por eso la importancia de utilizar las escalas cuando tenemos una sospecha de una faringoamigdalitis, realizamos esa escala. Que tiene una puntuación alta, a ese le hacemos un test. Pero el que ni siquiera nos está pareciendo sospechoso, ni siquiera le tenemos que hacer un test. Habría que tener en cuenta el objetivo de por qué estamos poniendo un tratamiento, ¿no? Si es erradicar el estreptococo de la faringe y la duración tiene que ser de 10 días, que yo creo que muy pocos padres al final son capaces de estar 10 días. Evitar las complicaciones, el que aparezca un absceso, fiebre reumática. Actualmente en los países desarrollados la incidencia de fiebre reumática ha disminuido muchísimo y no tiene que ser tampoco un motivo como para tratarlo. O solamente la mejoría de los síntomas. Aquí revisando sí que me llamó la atención que en la guía NICE en Reino Unido ni siquiera tratan las faringoamigdalitis por estreptococo con antibiótico. Solamente se plantean el tratamiento cuando realmente la afectación del estado general del niño empieza a ser moderada. Si no, incluso no se plantea el tratamiento por esta disminución de la fiebre reumática y porque las complicaciones, si van a aparecer, se tratarán en ese momento. Aquí tenemos un caballo de batalla que lo hacemos mal. Yo me incluyo aquí la primera. El antibiótico de primera elección para tratar el estreptococo es la penicilina. ¿Qué inconveniente tenemos? Bueno, pues que sobre todo, en este es el único que he puesto la marca porque es el Penileven, que es el único que hay. Y la presentación es en sobres. Entonces, los menores de 27 kilos toman 250 miligramos cada 12 horas durante 10 días y los que pesen más de 27 kilos, 500 miligramos cada 12 horas, 10 días. Sí que es cierto que hay otra presentación en solución, en jarabe, que toman mejor los niños, que es el Venoral.
Yo cada vez que la pongo tengo la dificultad de que en la farmacia ya le van a decir que no la hay, que no la tienen, que no existe, que entonces ya es mañana y al final, bueno, pues acabamos utilizando más la amoxicilina, que es la alternativa que estamos usando la gran mayoría pues por el que se ve en el consumo de antibióticos que tenemos. La dosis de la amoxicilina es a 50 miligramos por kilo por día, cada 8 horas, y en las faringoamidalitis sí que se ha visto que se puede utilizar cada 12 horas. Y durante 10 días sería el tratamiento si nuestro objetivo es pues la erradicación del estreptococo. Si tenemos una alergia a la penicilina hay que tener en cuenta también qué tipo de alergia. Yo creo que los niños hay que diagnosticarlos bien si sí que es una alergia o no, porque muchos procesos víricos sí que producen exantemas y muchas veces nos pueden confundir. Entonces, todo niño que tenga una alergia, bueno, pues que se estudie para saber si sí que lo es o no. Y en los siguientes procesos que tengamos que utilizar un antibiótico, pues no nos empecemos a complicar la vida y a empezar a utilizar acitromicina o otros macrólidos. Si es una alergia que no es grave o ha sido una alergia retardada que aparece pues a los 7, 8 días o 5 de haber empezado el antibiótico, podemos utilizar una cefalosporina de primera generación que tiene un rango más reducido. De elección sería el cefadroxilo a 30 miligramos por kilo por día, también se puede dar cada 12 horas y 10 días. Si hemos tenido tenemos claro un diagnóstico que hay una alergia que es una IgE mediada o ha sido una alergia tardía pero grave, ahí sí que tendremos que utilizar los macrólidos. Aquí habrá que tener en cuenta las resistencias que tenemos en nuestro medio frente a citromicina, que siempre es el famoso antibiótico de los 3 días para los padres, pero si las resistencias son elevadas, pues no nos va a funcionar. Sí que para la citromicina la dosis se duplica, se da 20 miligramos por kilo por día por este aumento de resistencias con el estreptococo, y sería más correcto utilizar macrólidos de 16 átomos de carbono, la josamicina y la midecamicina. Bueno, ahí veis las dosis y los tratamientos sería igual durante 10 días. Otro de los procesos que mayor consumo de antibióticos llevan pues es las otitis en los niños, ¿no? Lo mismo, lo importante es hacer un diagnóstico correcto. Es muy frecuente que los niños cuando tienen procesos respiratorios de vías altas siempre va a haber algo de inflamación a nivel de faringe, mucosa, oído, tímpano. Se pueden ver tímpanos sonrosados, que tampoco quiere decir que eso sea una otitis. Hay que tener claro que tiene que ser un tímpano muy hiperémico, sin brillo o abombado, o tenemos una supuración. El objetivo principal del tratamiento es disminuir el dolor. Para ello utilizaremos paracetamol o ibuprofeno. Hay un 80% de casos de otitis en los que hay una resolución espontánea, pues son otitis serosas, moco que ha quedado ahí en ese oído, derrame que ha podido quedar después de una otitis, que hay en ocasiones que puede aparecer esos tímpanos un poco más inflamados, menos inflamados, pero no es una otitis clara, y muchos procesos se resuelven de manera espontánea. Ahí puede adquirir también importancia el tratamiento antibiótico diferido. Si pautamos un tratamiento tendremos que conocer cuál es el germen que pensamos que lo está produciendo, las resistencias antibióticas que tenemos en nuestra zona y el estado de vacunación del paciente. Es cierto que nosotros en nuestra zona, bueno, pues no hay muchos padres que sean antivacunas, pero bueno, puede haber determinados colectivos o por determinadas circunstancias que tengamos algunos niños que puedan no estar vacunados frente al neumococo, pues con Prevenar o con otro tipo de vacunas o el hemófilos, y tendremos que tener en cuenta a la hora de prescribir un antibiótico. ¿Cuándo pondremos en una otitis un tratamiento inmediato? Pues si estamos hablando de un menor de 6 meses, si hemos sido capaces de hacer un diagnóstico correcto, pero bueno, ahí si tenemos fiebre, un cuadro catarral y somos capaces de ver una membrana timpánica roja inflamada, habría que pautar tratamiento siempre. En los menores de 2 años, bueno, habría que valorar también esa prescripción diferida, pero si son padres que hay dificultades de seguimiento, hay en algunas zonas, yo pues en uno de los pueblos que trabajo no hay ninguna dificultad, y en otro, por ejemplo, son pueblos que están más alejados, que dependen para trasladarse de un autobús, bueno, pues ahí a lo mejor te lo puedes plantear. Trataremos los que tengan una otitis bilateral y los pacientes que tengan algún antecedente otorrinolaringológico, que son pocos, que tengan una mastoiditis o un implante. En los niños mayores de 2 años, ¿qué hacer? Pues tratar el dolor, que va a ser con lo que más van a mejorar. Es muy curiosa la pregunta de cuando a uno le han puesto el antibiótico, te preguntan si le tiene que seguir dando el paracetamol. Pues realmente lo importante es el paracetamol, no el antibiótico. Entonces, valorar poner un tratamiento si no podemos garantizar el seguimiento
y si no, volver a revisar al paciente al cabo de 48 o 72 horas y si no ha mejorado, pues entonces ahí le podemos poner el antibiótico. ¿Qué germen es el causante? Pues el neumococo. Entonces, para tratar al neumococo, que es el más frecuente en las otitis en los niños, utilizaremos la amoxicilina a dosis elevadas, a 80 miligramos por kilo y por día. Yo sí que he recogido en las guías viene 80-90, pero bueno, en principio estamos utilizando 80 y no está habiendo problemas. Yo creo que hemos empezado una escalada también de subir dosis y parece que a veces que no tiene freno, ¿no? En los niños también mayores de 2 años con buena evolución, valorar pautas de tratamiento más cortas, que a veces con 5 o 7 días hemos conseguido resolver el proceso. Como alternativa, cuando un niño no ha mejorado, pues tendremos que pensar que a lo mejor hay algún otro germen, como puede ser una hemófilus, y ahí tendríamos que utilizar una amoxicilina clavulánico, igual, pautando dosis de 80 miligramos de amoxicilina. Si existe una alergia IgE mediada, pues utilizaremos una claritromicina o una acitromicina. Y si hay una alergia a la penicilina no IgE mediada, una reacción tardía, podremos utilizar una cefalosporina de segunda generación, que sería la cefuroxima. Lo mismo, esto si son niños mayores con buena evolución, tratamientos cortos. Y ahora la sinusitis. El problema de la sinusitis en pediatría yo creo que sobre todo es poder hacer un diagnóstico. No sé si están sobrediagnosticadas o infradiagnosticadas. Realmente el proceso, el diagnóstico es clínico, los niños no tienen aireados todos los senos paranasales, a medida que se van haciendo más mayores van apareciendo, entonces se define como un cuadro de rinorrea y tos durante más de 10 días. ¿Qué ocurre? Un niño comienza con un cuadro catarral, 3, 4 días, 5, parece que mejora y no es raro que al cabo de otros 3, 4 días inicie otro proceso. ¿Estamos ante un proceso nuevo o estamos ante el mismo proceso que no ha mejorado y ya estamos hablando de una sinusitis? Bueno, es difícil. Yo creo que la gran mayoría de las veces son distintos procesos que se enlazan. El dolor facial o en los senos, que es más típico de los adultos, puede aparecer más en los adolescentes, pero no en los niños. Y el edema periorbitario, que también a veces describe el matutino, pues lo mismo, más de adultos o adolescentes mayores. Los gérmenes implicados pues sería el neumococo, la mozzarella y el Haemophilus influenza. El tratamiento fundamental, limpieza nasal. Si están muy obstruidos, que realmente no pueden respirar, no descansan, utilizar un antidescongestivo al inicio, pues durante 2 o 3 noches porque puedan dormir. Y el tratamiento de elección pues sería empezar con una amoxicilina 80 miligramos por kilo y por día. Sí que sería cada 8 horas, ¿vale? Y si no hay mejoría, pues entonces nos pasaríamos a una amoxicilina clavulánica. Que hay que tener en cuenta de los macrólidos, que sí que es cierto que tenemos un uso elevado, sí que bueno, va disminuyendo un poco el uso, pero sigue estando todavía elevado. Tenemos que tener en cuenta que hay resistencias cruzadas entre la eritromicina y otros macrólidos, sobre todo los de 14 y 15 átomos. Por eso es mejor utilizar, bueno, pues la josamicina o midecamicina, que son de 16 átomos, y nos aseguramos que no tenemos resistencias. En pediatría no está indicado utilizar la citromicina cuando tengan procesos respiratorios o procesos con sibilancias o broncoespasmo. Nos ha demostrado su efecto antiinflamatorio e inmunomodulador. ¿Cuándo sería de primera elección en pediatría? Bueno, pues la tosferina o síndrome pertusoide por clamidia, que hoy en día es mucho menos frecuente desde que se vacunan las embarazadas. Si tuvimos una gastroenteritis por Campylobacter o una neumonía que fuera por micoplasma, clamidia o legionela y que también lo hayamos diagnosticado correctamente. Estas son las dosis de los macrólidos, la de la claritromicina, que son 15 miligramos por kilo por día. La midecamicina, pues a 50 se está utilizando más que a 35, igual miligramos por kilo por día, cada 8 o 12 horas. La josamicina, que lo usamos poco, pero estaría más indicada también. Y luego la citromicina, pues en las amigdalitis estreptocócicas, cuando tenemos una alergia clara y demostrada, hay que subir la dosis por la resistencia por el estreptococo y ahí sí que se da 20 miligramos por kilo y por día. En otitis y sinusitis lo utilizaríamos a 10 y, bueno, lo que comentaba ella de la tosferina, que no es tampoco el tema que nos trae. Como resumen, pues yo creo que es posible disminuir el uso de antibiótico en las infecciones de vías respiratorias altas, sobre todo en el grupo de 0 a 3 años, en la que la gran mayoría de los procesos son de origen vírico. Podemos retrasar el inicio del antibiótico en los niños mayores de 2 años. Y debemos de realizar siempre un test de diagnóstico rápido también en los niños mayores de 3 años con una sospecha de faringoamigdalitis.
En los menores de 3 años, que son excepcionales, si no tenemos unos criterios muy claros, no habría ni que realizar un test de diagnóstico. Este, bueno, es un resumen de la bibliografía más importante y, bueno, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si se oye, yo creo que sí. A ver, creo que tenemos, es que me lío con dos zonas que tengo, una del chat y otras de preguntas. Bueno, muchas gracias. Yo he aprendido mucho, sobre todo de los niños, porque, a ver, probablemente lo peor de los niños seamos los padres, eso fijo, ¿no? Sí. Eso es lo que dicen mis compañeros pediatras, y también siempre dicen que las otitis son muy socorridas porque qué niño no tiene un tímpano un poquito rojo, ¿no? Exacto. Entonces, que decirte, bueno, pues tiene una otitis, no te preocupes que se pasará en unos días, pues también nos viene muy bien a los padres porque ya por lo menos tienes algo, ¿no? Entonces, a ver, mi sensación, que no sé si es así, es que se ha mejorado bastante en cuanto al consumo antibiótico en niños. Yo creo que, aunque hay mucho que mejorar, pero yo creo que sí que esta concienciación a veces que a lo mejor los adultos no lo tenemos y que con los niños, que siempre intentamos cuidarlos más, que son nuestros niños, pues yo creo que eso a nivel poblacional va mejorando, por lo menos en estos círculos cuando te mueves con las madres y tal, pues dicen, no, hay que esperar, ahora el antibiótico. Bueno, sigue habiendo mucho trabajo. Tienes ya sabes, el que entra por la puerta, ¿qué le pasa? Y dice el padre, tiene anginas. Sí, claro. Ya sabes que ahí va a haber que pelearlo, a no ser que, bueno, lo tenga muy claro, la clínica es clara, pues tiene una puntuación alta en una escala y entonces le haces un test. Entonces, en esos hay veces, porque sí que, bueno, pues como habíamos comentado, ¿no? Que habían ocasiones que a veces, bueno, hacemos algunos test rápidos en niños que a lo mejor la puntuación no llega a ser tan alta. ¿Cuáles? Pues eso en el que ya te estás encontrando el padre, no, tiene anginas. Sí, es que siempre acaba con antibiótico, me toca venir porque acaba con antibiótico. Entonces, no es lo mismo el que tú se lo expliques, ahora ya dices, tengo una herramienta diagnóstica que dice que no tiene una infección bacteriana. Entonces, eso en pediatría ayuda bastante. Cuando con ese mismo padre te ha pasado 2 o 3 veces, a la cuarta ya se fía. Sí, yo, a ver, lo que me habían comentado cuando yo he preguntado por este tema, porque siempre me dicen que una faringoamigdalitis no debería de llevar un tratamiento antibiótico si no tiene un test de Exactamente. positivo, ¿no? Eso es, o sea, ponerle una faringoamigdalitis en un niño un antibiótico siempre tiene que llevar el antígeno positivo. Eso es. Entonces, yo creo que sí que tenemos que hacer como un poco un esfuerzo más. Yo creo que en pediatría se hace más, pero bueno, pues en los puntos de atención continuada, en los PAC, es cierto que están desbordados. Sí. Pero realmente hay veces, y sabemos la rutina que hacen, ¿no? Si no me ha convencido lo que me ha dicho el pediatra, si este niño necesita tomar un antibiótico, porque siempre es así, pues me voy al PAC. Y si no me lo dicen, pues vuelvo a hacer el intento y me voy a urgencias al hospital. Cuando ya hemos hecho este circuito durante 3 días, primero el pediatra, luego el PAC, luego tal, y al final se ha curado, entonces, bueno, es cuando parece que lo empiezan a ver, pero todavía sí que hay cierta población. Y sobre todo en estos periodos que tenemos de epidémicos, en los que tenemos ahora que si a algunos cuantos niños de la clase o de la guardería le han puesto a alguien el antibiótico, entonces eso ya funciona. Si realmente lo cuenta la madre a la puerta del colegio, tiene mucho más valor que lo que les haya dicho en la consulta. Es como, bueno, pues ahora que hemos estado con la gripe, hemos utilizado mucho más los test de diagnóstico rápido de virus, ¿no? Entonces, siempre es al salir, ¿qué te he dicho? No, me dice que no tiene nada, pues está fatal. No, sale, no, me dice que tiene gripe A. O viene uno, bueno, pues antes venían todos, ¿sabes? Igual que tú les dijeras que es un proceso vírico. Pero si ahora ya la profesora dice, es que tengo en clase 2 niños que tienen gripe A, ya saben que entonces tienen fiebre y vienen, curiosamente, al segundo o tercer día a la consulta, que cuando te aparece uno de esos dices, bueno, algo hemos hecho bien. Lo que hablamos de la educación poblacional, que tenemos todos que estar ahí. Mira, nos comentan que creo que esto de que si la actualización de la guía de los procesos infecciosos se pudiera acceder desde Medora, que creen que mejoraría el uso antibiótico y que tienen que ir hasta el portal del medicamento. Sí, eso sí. Claro, es que lo que se está intentando es que, bueno, la mejora de herramientas, que además es uno de los objetivos también del plan, es que se asocie cuando pongas un proceso clínico y tú vayas a recetar, se asocie en ese momento vamos, por lo menos te saliera la guía, ¿no? Y lo que hay que recetar, incluso más allá, que podemos meter casi dentro de la inteligencia artificial, que no pudieras recetar ningún antibiótico que no estuviera indicado para ese proceso, ¿no? O sea, que si tú, que tendría que asociar antibiótico
con el proceso. Entonces, que si tú vas a poner para un proceso un antibiótico, pues, por ejemplo, lo que más tenemos ahora, COVID, acitromicina, pues no te dejaría el sistema. Entonces, que sí, bueno, claro, eso ya es el futuro. Pero bueno, es cierto que aunque solo fuera el poder tener el acceso a las guías por medidora, y sé que eso desde la Dirección Técnica de Farmacia lo están intentando, ¿eh? O sea que es una de las cosas a mejorar. Nos dicen que si hay alguna forma de monitorizar o auditar el mal uso de los antibióticos, pues a ver, vuelvo a decir lo mismo, sobre todo en atención primaria, el poder unir en receta el proceso con la receta. A todos nos pide cada vez que tenemos que prescribir para qué proceso lo ponemos. Resulta que hay muchas actividades preventivas en nuestra comunidad, entonces porque empiezan por la A, ¿no? Entonces eso lo tenemos que mejorar todos, porque, como nos decía también María Jesús, que aquello que no se registra no existe. Por tanto, si tú dices que tienes en tu área un montón de prescripciones con una cefalosporina para actividades preventivas, pues te imaginas que no se ha puesto por eso, porque si no lo estamos haciendo muy mal. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que unirnos todos y sí que se podría monitorizar ese mal uso, como dicen. Y luego preguntan que si es frecuente la sinusitis en niños y ante la duda, ¿cabe hacer prueba de imagen? No, en niños la radiografía no está indicada y no vale como diagnóstico de sinusitis, sobre todo por esto mismo. O sea, los senos, pues a partir de los 4 o 5 años se irán senos maxilares, senos frontales a partir de 8 o 9 años. O sea, no tienes nada. No se ve en la radiografía tampoco que haya un nivel que es lo que es diagnóstico de una sinusitis. Entonces, una inflamación difusa de la mucosa no se ve en una radiografía. En pediatría el diagnóstico de sinusitis es clínico. Y por eso es la dificultad, bueno, pues en estos niños que están enlazando un proceso con otro. En la clínica como de un adulto, bueno, pues de cefalea, esa congestión, obstrucción nasal, no se da en los niños, y menos en niños pequeños, pues por debajo de 10 años. No. Vale, y luego la última pregunta que nos dicen es que Belén Lorenzo nos pregunta que si tratáis todas las diarreas por Campylobacter. Pues si se ha resuelto el proceso, no. ¿Qué ocurre? Que las diarreas por Campylobacter, como suelen producir una diarrea sanguinolenta, pues eso es muy alarmante. Entonces, en esos habitualmente sí que hacemos cultivo. Si cuando el niño, cuando nos llega el resultado del coprocultivo, el niño está asintomático, en principio no. Vale. Sí, yo en esto tengo experiencia porque yo cuando era uno de los niños pequeños y te alarma mucho porque claro, es una diarrea además como con mucho dolor abdominal, sí, ¿no? Sí. Lo pasan muy mal si son muy pequeñitos y luego ves ahí que tampoco es muy abundante, sino que es como muy pequeña y con mucosa, con sangre, sí. Con sangre, entonces muchas veces, bueno, cuando llegan suelen mejorar. Si no han mejorado, pues es cuando tratamos. Vale, y aquí, bueno, pues nos dicen en mayúscula que quitemos las actividades preventivas, que eso no es un proceso clínico. A eso nos sumamos todos, también lo digo yo en mayúsculas, y me parece fenomenal. Pues muchas gracias, hemos aprendido mucho y tendremos que ir incorporando toda la pediatría también. Muy bien.